Hoy nos vamos a enfocar en los cambios. Y recuerdo una frase que leí en un libro gerencial, en un libro de liderazgo, pero especialmente gerencial, que decía, o cambias o te cambian. O cambias o te cambian. Hoy vamos a hablar de cambios. Y quiero que nos enfoquemos y desde ya vayamos participando en el chat, respondiendo a esta pregunta de repente muy confrontativa, muy personal, y es, ¿por qué es importante cambiar para bien? Escriban ahí en el chat su respuesta. ¿Por qué será tan importante cambiar para bien? Porque en la vida hay gente que cambia, pero cambia para mal. No sé si conoces personas que un día no tenían recursos y de repente tienen recursos y cambian para mal. Como dicen los memes, yo no voy a decir nada, pero cuando tenga plata habrá señales y salen unas cosas muy chistosas. De repente, porque es importante cambiar para bien, podría responderla de manera más directa y preguntándote en qué áreas de tu propia vida necesitas hacer cambios positivos. ¿Cómo cambio esto para bien? O digamos de la otra esquina, y es, ¿qué cosas negativas tengo que cambiar? Ejemplo, tengo que cambiar esa costumbre de llegar tarde. Tengo que cambiar esa costumbre de enojarme por todo. ¿Qué cosas tendríamos que cambiar? Y el tema, para los que toman apuntes, es cómo producir cambios positivos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pero por favor responda en el chat. ¿Por qué es importante cambiar para bien? ¿Por qué? Y hoy me acompaña, como es costumbre, una sana costumbre de esta iglesia, uno de nuestros pastores, alguien del staff, del cuerpo pastoral del ministerio, la Gran Comisión, y es el pastor Mauricio Beltrán, de nuestra sede en Bosa, Piamonte. Bosa, donde todo el mundo goza, y espero que no tomen tanta gaseosa porque les hace daño. Mauricio, muy buenas noches. Mi pastor, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad que nuevamente tengo de compartir con su merced en esta transmisión. Gracias a todos, gracias y bueno, Paz, felicitarte por ese nombramiento ya total como presidente de nuestro Concilio de las Asambleas de Dios. Lo celebramos Gracias, y te Mauricio. felicitamos por ello. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría. Realmente más que un nombramiento fue una elección en asamblea y pues hoy tomamos este cargo, esta responsabilidad y necesito la oración, pero reiterarlo y públicamente lo digo, para mí la gran comisión será la prioridad Amén. ministerial siempre. Pero gracias, Así. Mauricio. Oye, Mauricio, ¿cómo responderías tú esa pregunta? ¿Por qué será importante cambiar para bien? Antes de que la gente por ahí se meta a responder, ¿por qué será importante cambiar para bien? Claro, Paz. Bueno, me gustó mucho la frase con la que iniciaste porque si no cambiamos, nos cambian. Realmente hay muchas cosas que cambiar. No podemos amoldarnos a un mundo negativo, tener una vida amoldada a las situaciones que a veces no son muy buenas. Y bueno, tenemos que cambiar, Paz, totalmente en muchas áreas. Recuerdo el año pasado, bueno, hemos estado en una transición de tantos cambios para bien, para bendición, para poder fortalecer muchas áreas en nuestra vida espiritual, familiar, etcétera, Paz. Yo creo porque estamos en un mundo, mi paz, lleno de muchos desafíos, hay muchos obstáculos y creo que todos necesitamos hacer cambios positivos. Eso es algo fundamental para nuestra vida y creo, Paz, que también para la sociedad, ¿no? Sobre todo Sí, cuando, señor. sobre todo cuando enfrentamos situaciones muy adversas, porque
Paz, creo que hacer cambios positivos nos permite ver las oportunidades donde otros solamente ven problemas. Y esto nos Qué puede ayudar bueno, a avanzar un poco más hacia adelante, Paz. qué bueno. Mauricio dice algo importante y es que el mundo en el que vivimos es un mundo que está en constante cambio. Ujú. Pensemos nada más hablando de la tecnología. Uno compra un teléfono, este ya tiene 5 años, desde antes de la pandemia un poquito, y uno decía en el momento, wow, lo máximo, pero ahora uno dice, no, ya hay otros mejores, hay que cambiar. Y todos los días el mundo está evolucionando y está cambiando y encontramos personas que se resisten al cambio. Y hoy vamos a enfocarnos en tres verdades que nos van a ayudar a producir cambios positivos. Pero Mauricio, leamos el texto bíblico. ¿Cuál es? Leamos un poquito la Biblia para que tengamos una base. Bueno, Paz, excelente. La palabra del Señor nos invita a un cambio y el libro que vamos a leer en esta noche, el versículo, el texto está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera. Vamos a leerlo en la versión NBI. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Y aquí viene esa invitación tan hermosa. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados, es decir, cambien mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, mi paz. Qué bueno. ¿Y Este, qué puedes observar en ese texto, Mauricio? claro, Paz, este texto nos deja observar que Pablo le escribe a esta comunidad en Roma y les invita a no dejarse llevar por esa demanda, por cualquier cosa que les pueda ofrecer el mundo, ¿cierto? Esto es una invitación a cambiar un modo de pensar, a tener una actitud diferente, a cambiar sus acciones, su condición moral. Porque paz, el mundo lo único que puede ofrecernos son valores, son principios que nos llevarán a negar, a olvidarnos de Dios y por ende destruirá toda buena acción que cualquier ser humano quiera fortalecer o quiera establecer en medio de su diario vivir. Por eso, Paz, creo que se necesitan cambios y sobre todo cambios positivos para que podamos experimentar precisamente lo que dice el texto, la buena voluntad, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Paz. Pero hay un fenómeno frente a esto y es algo que nos sucede a todos y es que hay un fenómeno que le llamaríamos la resistencia, y tú ya lo dijiste al principio, nos resistimos a cambiar, Paz. A veces pensamos que estamos bien cuando realmente debemos cambiar muchas áreas de nuestra vida, carácter, conversación, palabras, gestos, pensamientos y bueno, no sé, pero creo que sí necesitamos cambios positivos, Paz. Y qué bueno que tú Así nos ayudas es. a desarrollar ese tema, mi paz, en esta tarde. Sí, señor, porque hay personas que uno habla con ellos y dice, yo soy así, si Mm, les gustó bien y si no, pues de malas, yo soy así. Y están en la iglesia y son supuestos discípulos, seguidores de Jesús, pero se resisten a cambiar. Pero venga, vamos a ver la respuesta a la pregunta. Mauricio, que han escrito en Facebook referente a la pregunta que hicimos. bueno, paz, aquí en Facebook apenas hay una persona, Ruth Herrera, dice, es importante cambiar para mejorar, porque cuando llegamos a Cristo, las cosas viejas pasan y las nuevas empiezan. Y eso también es nuestro testimonio de que Dios está obrando en nuestra vida. Bueno, hay 14 personas conectadas y les animamos a que nos puedan responder esta pregunta que hicimos. Paz, y en YouTube
¿qué han respondido las personas? Bueno, por aquí hay alguna respuesta. Yo encuentro a Jennifer Romero que dice, hay que cambiar para mejorar y no para empeorar. Que se note quién nos habita. Y Cielo Zuluaga dice, es importante para mejorar en todas las áreas, para no dejarnos arrastrar por las cosas de este mundo, que hay muchas más respuestas. Dice, por ejemplo, a ver, veamos unas por aquí. Los pastores, vea, Giovanni Castañeda dice, porque debemos aprovechar las diferentes etapas de la vida. Ah, dice Carolina Barón, nos hace más parecidos a Jesús. Igual el pastor Leonidas Salazar. Ronald dice, porque cambiar para bien es innegociable. Sergio dice, porque somos enseñables, demostramos que somos enseñables y amamos a Dios. Muchas respuestas, dice Flor Ariza, es aprender a poner la mirada en Jesús, que en lo que oímos en medio de las crisis. Bueno, muy bien, Qué buenas genial, respuestas. muy buenas respuestas, de verdad que felicitamos a los participantes. Y vamos a entonces a responder cómo para desarrollar esta enseñanza, ¿qué implica? ¿Cómo logramos cambios positivos? Y lo primero que queremos dejar en el corazón de ustedes es que el cambio debe iniciar en usted mismo, porque a veces estamos esperando a que el mundo cambie. Entonces hay gente muy visionaria, idealista, y dice, yo quiero cambiar el mundo. Y leí hace años que alguien dijo, yo quise cambiar el mundo, pero luego me di cuenta que no podía. Entonces dije, quiero cambiar a mi país. Y vio que tampoco ni lo puede hacer un presidente. Y luego dijo, bueno, yo quiero cambiar mi ciudad y tampoco. Hasta que dijo, yo quiero cambiar a mi familia y tampoco la pudo cambiar. Pero cuando ya estaba para irse de este planeta, se dio cuenta que podía cambiarse a sí mismo. Y lo curioso es que dijo, oiga, si yo en lugar de pensar en cambiar el mundo, me hubiera preocupado por cambiarme a mí mismo, tal vez hubiera cambiado mi familia, tal vez habría contribuido para cambiar mi país y, ¿por qué no? Mi vida hubiera influenciado para cambiar al mundo. Y en esto quiero citar la biografía de Henry Ford, el gran inventor de ese modelo llamado T, ese famoso, pues, Ford. Un día, este hombre, Henry Ford, recibió sugerencias, le hablaron, le dijo, mira, tu carro podría ser mejor si le haces esto, si le haces aquello, hazle unos pequeños cambios, pero él se resistió, como a veces por ahí. Esos que dicen, es que usted no sabe quién soy yo, soy Henry Ford. No quiso hacer los cambios. Y tiempo después lo que dice la historia es que General Motors contrató a esos hombres que sugirieron los cambios a Henry Ford y esos hombres hicieron esos cambios en sus prototipos de los vehículos de General Motors y pues hicieron que el modelo de Henry Ford se viera obsoleto, viejo, anticuado. ¿Por qué? Por resistirse al cambio. Y mira, uno de los principios, uno de los principios innegociables de celebremos la recuperación es que hay que reconocer que necesitamos cambiar. Uno no va a cambiar lo que no reconoce. ¿Qué opinas, Mauricio? Claro, Paz. Y bueno, creo que ahí estamos ya notando algo muy, pero muy importante para el cambio y es la actitud. Porque la actitud o tener esa actitud de aceptar el cambio es una habilidad que nos lleva
Primero, pues a evaluarnos, a examinar cómo está nuestro corazón, qué debemos transformar, permitir que Dios transforme, proyectarnos y motivarnos a realizar esos cambios. Paz, esa actitud tiene que ser una actitud adecuada, porque a veces está toda la motivación, pero no pasamos de simplemente palabras. Queremos, 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 pero nada hacemos. Por eso creo que debemos tener en cuenta esta habilidad en nuestra vida, la actitud. Paz, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de ese fenómeno que ya hemos tocado ahí de a poquito, acerca de la resistencia, eso que impide que tengamos esa buena actitud. Bueno, creo que la resistencia definitivamente es un enemigo del cambio. Las personas que se resisten, que no escuchan, que no son enseñables, que no admiten sus errores, como dice Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prospera, y no tiene que ser un pecado moral. El que no admite que necesita cambiar, pues no va a cambiar. Y esa actitud la vamos a encontrar en todas las esferas sociales, económicas, culturales, siempre. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué hay tanta gente que resiste al cambio? Y yo tengo algunas respuestas. Una de ellas es porque ven el cambio como manipulación. Ah, eso es que el pastor quiere que yo sea como él quiere. Por eso usan la Biblia y ven como que seguir a Cristo es una estructura de manipulación, y por eso no cambian. Otros ven el cambio como una amenaza. Lo ven como algo negativo. Ay, no, pero ¿cómo me van a quitar esto? ¿Cómo voy a tener que desaprender si toda la vida lo he hecho así? Hay otros que ven el cambio como algo desconocido, lo ignoran. Dicen, no, pero ¿qué será que habrá detrás de eso? Y como que nos aferramos a esas tradiciones o a esos hábitos o a esas cosas, así les hagan daño, porque la gente se siente cómoda, es como su zona de confort. Entonces creo que ese es uno de los problemas, la resistencia al cambio. Claro, Paz. Mira, a veces o en muchas ocasiones esos cambios nos desacomodan y eso genera en nosotros, y creo que en muchos, muchos, muchos de los que están conectados, inseguridad, estrés, no queremos porque pues nos sentimos cómodos con lo que ya hemos logrado. Y en esa idea, Paz, parece que el cambio debe fluir o nacer desde una necesidad interna. Es decir, debemos progresivamente generar el cambio desde nuestro corazón, desde nuestra mente, desde nuestras emociones. Y esto me hace recordar cómo Jesús comenzó a generar el cambio en algunas personas allí cuando estuvo con nosotros en esta tierra. Hay un pasaje donde se muestra este análisis del cambio cuando un intérprete de la ley, Paz, quiso colocar a prueba a Jesús, pero este hombre que no esperaba esta respuesta, tal vez y probablemente fue cambiado en su mente, en su corazón y en todo su ser. Es allí cuando en Mateo 22, este intérprete le pregunta a Jesús, bueno, ¿y cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dijo a este hombre, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y este es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo se parece a este o es parecido, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dándole a entender, pasa a este intérprete y hoy a nosotros que el cambio demanda de nosotros una actitud interna adecuada. Necesitamos mirar con objetividad, entender que ese cambio debe nacer
desde nuestra mente, nuestro corazón y desde nuestro ser. Porque así, si cumplimos con este gran mandamiento, pues va a haber un cambio especial que beneficiará a nuestra familia, beneficiará a la iglesia, beneficiará a la sociedad entera, paz. Yo creo que es importante que permitamos que tengamos una actitud correcta, dejar la resistencia a un lado y ceder al cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida, paz. Pero hay una segunda verdad para que sea una realidad este cambio en nosotros. ¿Cuál es mi paz? Bueno, el cambio positivo tiene un tiempo apropiado. Óiganlo bien, el cambio positivo tiene un tiempo apropiado. Entonces, la pregunta que a uno le surge es, bueno, ¿y cuándo tendremos que cambiar? ¿Cuál es el mejor tiempo? Y en mi experiencia creo que uno tiene que continuamente, tenemos que estar en lo que llaman los expertos un proceso de mejora continua, es decir, ir cambiando, no estancarnos. Y uno debería responder periódicamente por lo menos tres preguntas. Número uno, ¿beneficiará este cambio a los demás? Imagínense, un esposo que se pregunta, ¿será que si cambio y soy más atento con mi esposa y le ayudo en los quehaceres de la casa, ¿será que beneficiará ese cambio? Yo creo que sí. ¿Beneficiará si ayudo a mi cónyuge a revisar las tareas de mis hijos? ¿Beneficiará eso? Una segunda pregunta ¿es compatible este cambio con los propósitos que Dios tiene para mí? Realmente si logro este cambio, ¿me voy a alinear con lo que Dios quiere hacer en mi vida? Y una tercera pregunta es si es o no el tiempo apropiado. Y esta última pregunta de si es o no el tiempo, pues realmente creo que es una consideración básica, pues nos va a ayudar a entender cuál es el tiempo. Últimamente he estado leyendo un libro que se llama El poder de los 5 segundos. Un libro escrito por una periodista norteamericana. Un libro realmente que uno cuando lo lee dice es muy sencillo en su hipótesis, pero enseña que muchas veces no cambiamos porque nos pasamos el tiempo procrastinando. Algún día voy a hacer esto, algún día voy a hacer lo otro, y ese algún día nunca llega. Y ella lo que descubrió a través de pues, mucha investigación es que si usted programa su cerebro y de alguna manera usted tiene la sabiduría y sabe el cambio que tiene que hacer, que es sabiduría, saber lo que hay que hacer, pero a ese cambio le suma la valentía, que no es otra cosa sino la fuerza para hacer lo que se sabe que se tiene que hacer. Y dice que uno se puede ayudar en su cerebro a reprogramarse contando 5 de atrás para adelante, es decir, 5, 4, como me hacen aquí los de comunicaciones a quienes bendigo, Uciel y tu equipo, cuando voy a salir al aire, me dicen, pastor, va al aire, en 5, 4, 3, 2, 1. Lo que ella dice es que si uno realmente quiere cambiar, tiene que hacer esas cosas. Por ejemplo, usted dice, oiga, mañana voy a levantarme a hacer deporte. En lugar de poner la alarma y apáguela, en su mente cuente 5, 4, 3, 2, 1 y párese. Mañana voy a tener mi tiempo con Dios. 5, 4, 3, 2, 1 y hágalo. Tengo que lavar la loza, hágalo. Voy a empezar a leer la Biblia, hágalo. Cuente hacia atrás, porque eso nos va a ayudar a cambiar. Hay un escritor que habla de liderazgo, realmente es uno de mis preferidos, John C. Maxwell, y en uno de sus libros que se llama Actitud de Vencedor, él dice que para uno saber cuál es el tiempo del cambio, pues es muy importante, porque a veces el problema es que tomamos una decisión equivocada en el tiempo equivocado, eso dice él. ¿Y qué es una decisión equivocada en el tiempo equivocado? Es un desastre.
una decisión que no era en el tiempo que no era. Ejemplo, un joven que toma una decisión equivocada, tener relaciones sexuales sin estar casado. Decisión equivocada, tiempo equivocado, desastre, se tira la vida. Bueno, Dios tiene misericordia, pero afecta la vida. John Maxwell dice que otro es decisión equivocada en el tiempo apropiado. Eso lo llama él una equivocación, una decisión equivocada que no era en el tiempo que debió tomar la decisión. Tres, él habla de la decisión correcta, pero en el tiempo equivocado. Él lo llama la no aceptación. Y número cuatro, a lo que tenemos que apuntarle todos, es una decisión correcta en el tiempo correcto. Es decir, tener sabiduría y tener valentía. Saber lo que tenemos que hacer y sencillamente sacar fuerza y hacerlo, Mauricio. Claro, Paz, qué hermoso, qué hermosa manera de poder entender el tiempo del cambio. Esto nos deja observar que es todo un proceso, es decir, no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero sí podemos cambiar y necesitamos hacer parte de ese proceso. Paz, ¿cómo podríamos plantear este proceso del cambio para nosotros en este tiempo, en esta realidad que estamos viviendo tan cambiante, tan fuerte? Bueno, creo que hay algunos elementos muy básicos, sencillos, van a parecer como muy obvios, pero uno de ellos es prepararnos. Tenemos que prepararnos, tenemos que entender, oiga, sí, soy consciente, me preparo para ese cambio. Número dos, tenemos que enfrentar, tenemos que arriesgarnos, tenemos que asumir retos y tenemos que tener por lo menos cuatro cositas importantes en cuanto al tiempo. Número uno, temprano. Es decir, aquellos que tratan de convencer luego de aceptar la idea. Eso es importante. Aquellos que la agarran y dicen, hay que hacerlo. Medio. Aquellos que responden, pero si tienen a su comunidad y dicen, sí, tengo que cambiar, pero como en la dieta, voy, sí, tengo que hacer dieta, pero empiezo la otra semana, el otro mes, mire, en marzo empiezo, pero no lo hacen. O el tardío, aquellos que dicen, no, pero ¿para qué cambiar? Dios nos trajo al mundo fue a ser felices, no flacos, entonces no lo hagamos y nunca cambian hablando de la dieta. O aquellos que no lo van a aceptar, que dicen, no, ¿para qué? No vale la pena. Mauricio, cuéntanos desde tu experiencia como papá, como pastor, ¿qué podemos hacer para que otros, digámoslo así, se estimulen, se animen y acepten el cambio? Claro, Paz, gracias. Sí, realmente eh, pensando en esta pregunta que me haces, recuerdo todos esos momentos donde tuvimos que hacer cambios o hemos tenido que hacer cambios con mi familia. Por ejemplo, en el 2010, cuando tuvimos que hacer cambio de la ciudad al campo, ir a pastorear esta bella comunidad en la capilla. Después, 12 años después, regresar a la ciudad y ha sido todo un desafío volver a reincorporarnos a la ciudad y volver a cambiar. Y bueno, hay un secreto que es muy valioso, que es muy aplicable en cualquier lugar, campo, la ciudad, donde quiera que tú estés, y es el poder crear una atmósfera para el cambio. ¿Qué es esto? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a crear un ambiente de confianza. Porque muchas veces, Paz, algunas personas no aceptan el cambio, porque se resisten. Además de muchos de las otras ideas que ya propusimos, muchas personas eh,
perciben en su ambiente un ambiente de desconfianza. Es decir, notan que se dice algo pero no se cumple, o se propone algo pero no se hace. Y esto genera cierto respiro, cierto ambiente de desconfianza y las personas dicen, no, 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 mejor me quedo como yo estaba. Entonces, esto es algo muy particular que sucede hoy en día en medio de los gobiernos. Pues, bueno, no quiero hablar de nuestro país, pero el gobierno del cambio. Y el gobierno del cambio ha propuesto muchas cosas, pero por el otro lado suceden otras. Es decir, hay un ambiente de desconfianza y eso genera resistencia en la sociedad. Yo creo que podemos trabajar y desarrollar ese ambiente de confianza en nuestra casa, en nuestra familia. Y qué hermoso que también lo fortalezcamos todo el tiempo en la iglesia, en el trabajo. Paz, una pareja de líderes influyentes concluyeron con esta frase acerca de la confianza. Dicen, la confianza es el pegamento emocional que mantiene a los seguidores y a los líderes unidos. Si nosotros trabajamos por un buen ambiente de confianza en las áreas y los lugares donde nos desempeñamos, de seguro, Paz, va a ser fácil que los cambios comiencen a desarrollarse. Esto fue algo que sucedió en Jesús y sus discípulos. Recuerdo ese texto cuando Jesús llama a sus discípulos y ellos estaban pescando, venían de una trágica noche, no lograron pescar nada. Jesús sube a una de estas barcas, enseña, luego de enseñar le dice a Pedro, vamos, vamos a lo más profundo, vuelve y echa la red. Y después de esto surgió un cambio. ¿Qué fue lo que pasó allí? Jesús les dio confianza, generó un ambiente especial para que estos hombres creyeran y pudiesen ser transformados por el cambio que Jesús quiso generar sobre su corazón. Paz, en ellos se generó un cambio muy, pero muy maravilloso. Y es el que buscamos que en esta noche suceda en todos nosotros. Gracias a ese ambiente de confianza, que no solo se genera de manera física, sino creo que también a través de esta virtualidad tan bella podemos generarlo, y es el arrepentimiento. Pedro, luego de ese ambiente de confianza con Jesús, cayó de rodillas delante de él y ¿qué le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Qué bueno que el ambiente de confianza que se desarrolle en la casa, en la iglesia, genere esta convicción en el corazón a arrepentirse. También un compromiso, porque si leemos allá en Lucas, en el capítulo 5 versículo 11 nos damos cuenta que ellos llevaron las barcas a la orilla y después de eso dejaron los peces a un lado, tal vez se encargaron, delegaron y ellos tomaron un cambio. ¿Y cuál fue el cambio? Se decidieron a seguir a Jesús. Un compromiso, pero también hubo proyección, porque estas personas, pescadores de mar, ahora se volverían pescadores de hombres. Paz, qué bello que podamos ser instrumentos todos los del ministerio, en las sedes, en el campo, en la ciudad, para crear y generar esos ambientes de cambio. Por eso, mi Paz, me gustaría que ya como para ir culminando y cerrando un poco nuestro tema, nos ayudaras a darnos algunos consejos para aplicar allí, como siempre lo haces, en nuestros lugares de liderazgo, en la casa, como padres, como hijos, como líderes, mi Paz. Bueno, gracias Mauricio por tus valiosos comentarios. Creo que lo importante es empezar a cambiar nosotros. En mi experiencia en la consejería pastoral matrimonial, lo que yo he encontrado es que a veces el cónyuge quiere cambiar a la otra persona. Me explico. La mujer dice, pastor, es que mi marido tiene que cambiar. Si mi marido cambia, mi hogar cambia. O viceversa. Pero yo lo que he hecho muchas veces
retarlo de decir, no, no lo cambie, cambia tú. Y realmente es impactante, porque cuando la persona cambia, esa sola decisión de cambiar, esos gestos, esas pequeñas acciones van influenciando tanto a la otra persona que no le queda otra opción sino cambiar. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si a ti te hablan feo y tú respondes peor, pues se va a armar la Segunda Guerra Mundial. Pero si en lugar de responder mal, respondes suavemente, ok, te entiendo, sé que estás molesta por esto, probablemente esa actitud va a producir tanta influencia que va a cambiar a la otra persona. Yo he aprendido en mi experiencia matrimonial que en ocasiones es mejor tener paz que tener la razón. Y eso implica cambiar. ¿Qué cosas prácticas? Rápidamente. Una de ellas, interésese por los demás. El problema es que a veces somos tan egocéntricos que no pensamos en los demás. ¿Cuál es la historia que hay detrás de esa otra persona? Porque esa otra persona está reaccionando de esa manera. Tal vez si yo cambio, tal vez si yo le trato de una manera diferente, esa persona pueda empezar a ser consciente de que necesita cambiar. Otra forma es un acercamiento emocional o relacional, invertir tiempo, recursos. Fácil es irse encima de un hijo adolescente que no está actuando como queremos y darle duro y por qué hace así. ¿Qué tal si en lugar de eso invertimos tiempo, nos vamos a jugar fútbol con él o a verlo jugar fútbol, a comer una hamburguesa, al cine? Solamente quiero invertir tiempo. ¿No será que ese ambiente va a generar y va a propiciar un cambio? ¿Qué tal, hermana, si en lugar de siempre recibir a tu esposo con cantaleta, lo empiezas a recibir diferente? Tal vez eso genere un cambio. Y aquí hay otro elemento importante y es buscar la ayuda de influenciadores. Pero no esos influencers que andan por ahí metiendo bobadas y ganando plata con tonterías, no. Cuando hablo de influenciadores son personas que realmente pueden aportarle a usted algo en su carácter, en la manera como administra su economía, su tiempo, en la manera en cómo usted vive su relación con Dios. Eso, eso le puede ayudar a usted. Juntarse con personas que realmente le sumen y empezar a actuar en fe. Hace años escuché una historia, por cierto, es una fábula, de el sol y el viento, que vieron a un ancianito maloliente agarrado de un abrigo viejo roto, e hicieron una apuesta, y dijeron, bueno, vamos a apostar. ¿Quién logra que ese ancianito bote ese abrigo? ¿Cómo logramos un cambio en él? Y entonces el viento empezó a soplar muy fuerte, como los tres cerditos y el lobo. Soplaré y soplaré. Y sopló y sopló. Pero entre más soplaba el abuelito, más se agarraba de ese abrigo sucio y maloliente. Finalmente el viento se cansó y dijo, no, no pude cambiar. Y le tocó el turno al sol. ¿Y qué hizo el sol? Sencillamente empezó a iluminar y a generar un calor. Y ese calor, esa luz, influyó tanto que el abuelito ya no aguantó y decidió tirar ese abrigo sucio, viejo y maloliente. Realmente creo que sí es posible cambiar, pero el primero que tiene que cambiar es usted. Si usted está conectado en esta transmisión, no diga, ay, ¿por qué no escuchó esto mi esposa? No, porque tú eres el que tienes que cambiar. Porque tu mujer eres la que tienes que cambiar. Que tú seas el agente de cambio y de transformación. Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo.
Y estos dos elementos tienen un poder y es el poder para cambiar. Donde quiera que llega la sal, las cosas cambian. Y si no, pruébelo mañana. Échale una cucharadita de sal al tinto. Donde quiera que llegue la luz, todo cambia. Ahora cuando vayas a tu cuarto a dormir, prende la luz, vas a ver cómo todo cambia. Así que te reto, te animo a que seas tú ese agente de cambio. Mauricio, vamos a cerrar. ¿Qué tal si oras y le pides al Señor que nos ayude a todos los que estamos aquí conectados a ser conscientes y a empezar a cambiar y a entender que el cambio no lo podemos hacer nosotros en nuestra fuerza, sino a través del poderoso mensaje de la palabra de Dios, que es la Biblia, la que nos puede cambiar y la que nos puede transformar?